gracias. Vamos a empezar en esta ocasión con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las madres, por las mamás, por su amor desinteresado, sacrificial, por sus vidas, por la influencia tan grande que tienen en la vida de la familia, Señor, y gracias por su compromiso y su amor como el tuyo. Es el amor de una madre. Te damos gracias por ella, Señor, y guárdalas y protégela. También te damos gracias por la ofrenda, Señor, porque no es una cosa ahí que sucede de manera sin importancia, es importante, Señor. Tú eres el Señor de nuestra vida y queremos, Señor, honrarte también con la manera en que manejamos los recursos que tú nos das, Señor. Prospera este dinero, esta ofrenda para el bien de tu obra y la extensión de tu reino. Y pedimos también, Señor, porque están enfermos, por los que no están aquí, Señor, que tú les guardes y les mejores. En el nombre de Jesús, amén. Voy a hacer una lectura de la Biblia y vamos a hacer hoy una encuesta. Vamos a empezar con una encuesta, ¿de acuerdo? Vamos a ver los que están a favor y los que están en contra de esta encuesta. Dice el Evangelio de Mateo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, la pregunta es, ¿quiénes están de acuerdo con que este mandato misionero de Jesús es para todos los cristianos? ¿Y quiénes están pensando que este mandato misionero de Jesús es para algunos cristianos, o para los misioneros, o no, para personas específicamente llamadas a esa tarea? ¿De acuerdo? Así que, ¿quiénes están a favor de que este mandamiento es para todos los cristianos? ¿Sí? ¿Y quiénes piensan que este mandamiento es solamente para algunos cristianos? Bueno, pues faltan manos por levantar, porque nadie se atreve a decir. Bien, si bien es cierto que algunos cristianos son llamados a tareas específicas de ministerio, pero este llamado es un llamado para todos los cristianos. ¿De acuerdo? Y hago esta encuesta porque en Estados Unidos se ha hecho, esta encuesta se ha publicado en El Protestante Digital, que es una revista evangélica, y entonces, según este trabajo en Estados Unidos, el 85% de los pastores cree que las misiones son un llamado para todos los cristianos. O sea, los líderes no creen que este llamado es para todos, sino para una parte de cristianos, el 85%, ¿no? Mientras que la mayoría de los feligreses, la mayoría de los cristianos, el 51%, afirma que es un llamado solo para algunos. O sea, la mitad de los cristianos piensan que este es un llamado para algunos, no es un llamado para todos los cristianos. Yo por la estadística, nosotros vamos por delante de Estados Unidos, porque mirad, estamos hablando de iglesias ejemplares. Una iglesia ejemplar tiene que ser misionera, como Dios lo fue. O sea, Dios es misionero, Dios envió a su Hijo al mundo, ¿no? Y eso es misión, es la misión de Dios de alcanzar al mundo a través de Jesús. Y la iglesia, si va a ser ejemplar, debe ser una iglesia con visión de alcanzar al mundo. Evidentemente, una sola iglesia no va a poder alcanzar al mundo, pero sí que puede aportar y alcanzar a una parte del mundo. O sea, cuando la iglesia solamente mira para sí y piensa en sí misma, ha perdido la visión que Jesús les da aquí de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Por lo tanto, una iglesia ejemplar siempre será una iglesia misionera, una iglesia con visión de alcanzar a todo el mundo de acuerdo a sus posibilidades. Y hablando de esas iglesias, una de ellas fue la iglesia de Jerusalén. Desde la iglesia de Jerusalén se alcanzó a una gran parte del mundo, ¿no? Y después la segunda iglesia ejemplar que vimos hace unas semanas, porque Lucas introduce aquí un descanso, podríamos decir, para hablar de la persecución, pues la segunda iglesia ejemplar es la iglesia de Antioquía, ¿de acuerdo? A la que de nuevo Lucas va a dirigir nuestra atención en este mensaje de hoy, ¿de acuerdo? Después de hablar de la muerte de Santiago, de la persecución de los cristianos, del arresto de Pedro, Lucas dirige de nuevo la atención a Bernabé y a Pablo, que dice que cumplido su servicio, el servicio era llevar la ofrenda de la iglesia de Antioquía a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por necesidades y por penurias económicas. Había hambre en esa región y la iglesia de Antioquía pues tuvo esa visión
misionera, de apoyar, en este sentido, a esos hermanos que estaban teniendo necesidad. Entonces llegan con esa ofrenda. Probablemente cuando Bernabé y Pablo llegan a Jerusalén con la ofrenda, se está produciendo esa persecución que habíamos de Herodes contra los cristianos. Y muere Esteban y Pedro es arrestado y luego liberado. Después de hacer eso, de entregar esa ofrenda, vuelven de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo también a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, vemos que vienen acompañados por un joven, Juan Marcos, que fue el que luego escribió el Evangelio de Marcos. O sea, el Evangelio de Marcos fue escrito por esta persona que viene, que se suma a este equipo, de acuerdo, de Pablo y de Bernabé. Viene de Jerusalén. En la casa de Marcos, la casa de su madre, es donde la iglesia estaba orando para que Pedro fuese liberado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una familia comprometida con la causa del Evangelio. Y vamos a ver, cuando ellos llegan a Antioquía, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Dice, capítulo 13, versículo 1 al 12, lo siguiente. Capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 1 al 12. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba que él le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí, con este pasaje, iniciamos la tercera etapa que habíamos dicho que está estructurada en el libro de los Hechos. Cristianismo en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque aquí se inicia esta tercera etapa, ¿de acuerdo?, que duraría 16 años y que se cumpliría con el capítulo final del libro de los Hechos, con el capítulo 28. Por lo tanto, esta última etapa va del capítulo 13, que estamos empezando hoy, hasta el capítulo 28. Y a partir de aquí, del capítulo 13, Antioquía es la iglesia central, es la iglesia desde donde se van a producir diferentes movimientos misioneros para alcanzar al mundo. ¿De acuerdo? Ya no es Jerusalén. Ahora el foco, como decíamos, es la iglesia de Antioquía. Y el personaje principal que va a aparecer de aquí en adelante no va a ser Pedro, como era el personaje principal hasta aquí, en la segunda etapa, sino que ahora va a ser Pablo. Va a ser Pablo. Y hablábamos de cuáles deberían ser las características, las señales de una iglesia ejemplar. Y veíamos que una iglesia ejemplar era aquella que estaba edificada sobre doctrina sana. Decíamos que llegaron un grupo de discípulos que no predicaban el Evangelio a los gentiles, tenían prejuicios raciales, y otro grupo llegó a la misma ciudad y predicaba a todo el mundo. Yo digo, si la iglesia hubiese sido fundada por el primer grupo, hubiese sido una iglesia que desprecia a los que no son como ellos. Y eso no es doctrina sana, ir despreciando ya a la gente por su procedencia, ¿me entendéis? Entonces tiene que estar fundada sobre doctrina sana. Es una iglesia que predica el Evangelio y que crece. Es una iglesia ejemplar. Es una iglesia que debe tener liderazgo capacitado y compartido. Una iglesia que está llena de seguidores de Jesús, que son discípulos de Cristo de verdad. Ahí se les llama cristianos por primera vez. Algo tuvo que ver la sociedad de Antioquía para identificar a estas personas como seguidoras de Jesús, ¿de acuerdo? Una iglesia ejemplar es aquella persona que está llena de gente que está siguiendo a Jesús. Y también es una iglesia compasiva y generosa, una iglesia que no se encierra en sí misma, sino que piensa en las necesidades de otros hermanos, ¿de acuerdo? Y sale de su lugar para enviar una ofrenda
a la iglesia de Jerusalén. ¿De acuerdo? Pero vamos a seguir hoy con algunas características más que la hacen de esta iglesia una iglesia ejemplar, aparte de lo que hemos dicho. La siguiente característica sería una iglesia que toda ella está sirviendo al Señor y lo hace como si fuera un sacrificio de adoración. Bien, dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía pastores y maestros, vamos a ver eso, pero dice que ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, estas personas, aquí está hablando de los líderes, pero entendemos que toda la iglesia, dice Lucas, que ministraban. Mira, es una palabra que Lucas escoge para hablar del servicio, cosa que no aparece anteriormente cuando se refiere en el libro de los Hechos al servicio. La palabra que se utiliza es diaconía, es servir. Es un servidor, un diácono es una persona que está para servir, ¿de acuerdo? Para suplir la necesidad de los demás. Entonces, la palabra empleada para servicio es diaconía, pero aquí no emplea Lucas la palabra diaconía, sino que emplea otra palabra que se llama leiturgein, o sea, es una palabra que tiene que ver con el servicio en el templo. Es lo que hacían los sacerdotes en el templo. Tenían muchas cosas que hacer, pero ellos entendían que esas cosas que hacían eran un culto a Dios. Era ofrecer un culto a Dios. Y esto es muy interesante porque cambia nuestra visión del servicio. Dice que ministraban estos al Señor. Esta iglesia ministraba al Señor. Servía a Dios y al servir ofrecían un culto a Dios. Por lo tanto, no solamente ofrecemos culto a Dios el domingo cuando estamos aquí. Ofrecemos culto a Dios y rendimos culto a Dios cuando servimos en los diferentes ministerios de la iglesia. O sea, el servicio no es, bueno, me ha tocado esta temporada ser profesor de los niños, madre mía. Eso no es un servicio de adoración. Ahí no estás rindiendo culto a Dios. Ves el servicio como una carga, como algo de lo que debes desprenderte tan pronto como encuentres a otro que te... ¿Me entendéis? ¿No? Entonces, es entender el servicio como un acto de adoración, de liturgia, de culto, que era lo que hacían los sacerdotes, como decía, en el templo. Por lo tanto, esto es importante. Cuando servimos a los hermanos, cuando servimos a la iglesia, sea cual sea el lugar donde estemos, y lo hacemos con motivos adecuados y con excelencia, a quien estamos realmente sirviendo y ministrando, aparte de a la persona a la que servimos, a los niños, a los adolescentes, a quien sea, estamos ministrando al Señor, ¿no? Y esto es, Dios se agrada de ese servicio como un sacrificio que llega al Señor, ¿entiendes? Que ministra al Señor. A nosotros nos llama la atención y siempre pedimos ser ministrados, ¿no? O sea, ser ministrado es que otro produzca un bien en mi vida, ¿no? Me aporte algo positivo, algo a mi vida, me ministre, ¿no? Que Dios me ministre a mí. Cuando vamos a... Pues Dios nos ha ministrado el Señor. Bien, pues el Señor quiere también que nosotros le ministremos a Él a través del servicio, ¿de acuerdo? Eso es otra característica que hace de una iglesia ejemplar, que entiende el servicio no como una obligación, como una carga, como una responsabilidad, sino como un acto de servicio, de adoración al Señor. En séptimo lugar, porque vamos siguiendo esas características ejemplares, debe ser una iglesia con liderazgo y liderazgo plural, compartido. O sea, como decía anteriormente, en otro momento, decíamos, hay personas que dicen, no, en la iglesia no hace falta liderazgo, entre todos pues eso no es una realidad del Nuevo Testamento. En la iglesia tiene que haber liderazgo. Dios ha establecido en todos los ámbitos de la existencia que haya orden, ¿de acuerdo? Entonces que haya liderazgo en el ámbito civil, pero también en el ámbito espiritual. Debe haber liderazgo. Sin liderazgo hay un desorden continuo, ¿de acuerdo? Y aquella persona que proponga, no hace falta, entre todo, bueno, pues date un poco de tiempo para meterte en un montón de líos y de problemas, porque ¿quién se va a ocupar de hacer eso? ¿Y quién es el responsable de aquello, me entendéis? Entonces, vemos aquí que hay liderazgo. Y además Lucas nos dice los nombres de las personas que estaban ejerciendo liderazgo en esa iglesia. Y debe ser también un liderazgo compartido. No estamos a favor del concepto de que hay solamente una persona que es el líder de la iglesia, sino que vemos en el Nuevo Testamento el modelo de varias personas responsables, aunque una pueda estar
teniendo una responsabilidad determinada de pastoreo, o teniendo tiempo, más tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que los ancianos que sirvan bien sean tenidos por doble honor. O sea, que hay personas que pueden dedicar, como en el caso de Pablo y Bernabé, ¿de acuerdo? Pablo se dedicaba a hacer tiendas, vivía de eso, pero cuando fue enviado a las misiones, como vemos aquí hoy, pues ya dejó de... Hacía de vez en cuando necesitaba sostenimiento, hacía cosas manuales, pero Pablo quedó liberado para cumplir con la tarea de alcanzar al mundo para Cristo. Por lo tanto, dice Lucas y además es interesante que nos da una descripción y detalles del liderazgo de la iglesia de Antioquía. Vemos aquí que había profetas y maestros, lo cual quiere decir que eran líderes con dones y también con madurez espiritual, porque estaban orando y estaban ayunando. ¿De acuerdo? Eran varios. Aquí se menciona a 5 personas. Junto con Bernabé y con Saulo, que también era responsable de esa iglesia, dice Lucas que había uno que se llamaba Simón, el que se llamaba Níger, o sea, es un apodo del negro. Quiere decir que probablemente esta persona sea de África y era de una persona de color. ¿Okay? Y formaba parte del liderazgo de esa iglesia. Es muy bonito esta iglesia porque tiene un liderazgo plural y multicultural. Gente de diferentes procedencias. Había 2 del norte de África. Había uno que era Pablo, que era judío, Bernabé, que era de Chipre. Manahem dice que se había criado en la corte de Herodes. Este Herodes que mató a Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Pues parece ser que esta persona estaba muy cerca, no sabemos qué posición tenía, pero dice que se crió junto con Herodes. O sea, que era una persona de un nivel alto, ¿de acuerdo? A nivel social. Una cosa interesante, y Lucio de Cirene, que Cirene está en el norte de África. Algunos dicen que este Simón, el negro, apodado el negro, dice que probablemente fue el mismo que llevó la cruz de Jesús, que era Simón de Cirene. Probablemente de la tradición que este fue el que, ¿os acordáis cuando Jesús ya no podía más? Había una persona allí, los soldados romanos le obligan a llevar la cruz de Cristo y parece ser que esta persona se convirtió, llegó a ser un responsable de la iglesia de Antioquía. Eso dice la tradición, no está en la Biblia, pero es bonito que ahora esta persona que pasaba por allí, ahora tiene la responsabilidad de alcanzar al mundo con el Evangelio. ¿De acuerdo? A esta persona. Muy bien, vemos que hay diversidad numérica, vemos que hay diversidad étnica y cultural también en el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Eso era como el cielo, o sea, era como el cielo, que iba a haber gente de todos, ¿no? Y entonces en la iglesia también el liderazgo tiene que estar representada la realidad étnica o la procedencia de todas las personas que la componen. Bien, liderazgo plural. En 8º lugar, debe ser una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. Dice que haciendo eso, ellos estaban sirviendo, ministrando al Señor. Dice que el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Mira, es muy interesante que dice que mientras que ellos estaban ministrando y sirviendo, mientras que ellos estaban orando, mientras que ellos estaban ayunando, el Espíritu Santo les habla. No sabemos cómo lo hizo, pero sin duda, no sabemos si fue una voz audible, no sabemos si fue una impresión en su corazón. ¿No? A veces sentimos esta impresión en nuestro corazón de que Dios nos estaba diciendo algo, ¿de acuerdo? No sabemos cómo fue, pero no había duda de que Dios estaba hablando al liderazgo y a la iglesia de algo que tenían que hacer respecto a 2 personas que formaban parte del liderazgo de esa iglesia. Y esto no es nada extraño. ¿Os acordáis con Felipe? Que dice que estaba Felipe, el que era un diácono de la iglesia de Jerusalén, que le dice: Felipe, mira, vete al camino que desciende a Gaza, desde que te vas a encontrar, y cuando deja todo, se va, y cuando se acerca a un carro donde viene el etíope, le dice el Espíritu a Felipe: júntate a ese carro, únete a ese carro. ¿De acuerdo? Entonces el Espíritu le habla a Felipe. ¿De acuerdo? El Espíritu le habla a Pedro cuando él ve aquella visión que desciende del cielo con animales inmundos y le dice: mata y come. No, yo no. Entonces el Señor le dice: sí, lo que yo he limpiado no lo llames tú. ¿De acuerdo? Lo vemos en la Escritura, que el Espíritu Santo habla a Pedro, a Felipe: vete a la casa de Cornelio cuando él no quiere ir. Y ahora, en este caso, el Espíritu Santo habla a la iglesia y les dice: apartadme a Pablo y a Bernabé. ¿De acuerdo? Así que no sabemos cómo decía, pero ellos lo entienden, que el Espíritu Santo les está hablando y responden. Yo creo que esto también debería ser
esta sensibilidad espiritual a la presencia de Dios en nosotros debería ser más, ¿me entendéis? A veces el Señor puede estar hablándonos al corazón, queriéndonos decir algo y nosotros lo confundimos con otras cosas, ¿no? O sea, no es tampoco para dejarse llevar por la subjetividad, ¿me entendéis? Y Dios me ha hablado cada momento, pero, ¿me entendéis? Esto lo vemos. De alguna manera, Dios muestra su voluntad, ¿no? Y en el libro de Apocalipsis es muy interesante que en todas las iglesias, el Espíritu dice a las iglesias, o sea, el Espíritu habla a las iglesias. Entonces sería bueno que como iglesia, que el Señor, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Os acordáis cuando también el Señor llamó a Samuel, que estaba ahí durmiendo? Y Samuel, sí, es el Señor, escúchale. La verdad es bueno que, Señor, queremos caminar en tus propósitos, queremos hacer tu voluntad, Señor, ¿qué es lo que nos quieres decir? ¿De acuerdo? Háblanos si es necesario, ser sensible a lo que Dios quiera decir a la iglesia y también a cada uno de nosotros. A lo mejor no te has bautizado y el Espíritu Santo dice, te tienes que bautizar porque José hoy ha insistido y tú te resistes, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces, ellos están sirviendo y cuando están haciendo eso es cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a estos dos para la obra a la que los he llamado. Por lo tanto, ya Dios tiene un plan para estos dos, para Pablo y Bernabé y para toda la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, es momento, desde el punto de vista de la agenda de Dios, ellos se habían vuelto allí, a Antioquía de Jerusalén, habían hecho un trabajo de llevar esta ofrenda, pero bueno, Dios sigue teniendo el plan de alcanzar al mundo. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el Señor, ahora es el momento para seguir adelante con la tercera parte, con la tercera fase de ir hasta lo último de la tierra, ¿de acuerdo? Y entonces seguir con la gran comisión. Y desde aquí, pues vemos que se evangeliza Chipre, Galacia, Perge, Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra, etc. ¿De acuerdo? Así que esto también nos dice que la iglesia de Antioquía era una iglesia muy buena para estar. Era una iglesia muy cómoda donde poder estar. Tenía buen liderazgo, era generosa, ¿me entendéis? Tenía cualidades de ser una iglesia donde uno les encantaría formar parte de la membresía de esa iglesia, ¿de acuerdo? Y decir, pues bueno, pues ya hemos alcanzado nuestro objetivo, ya, en fin, todo está en orden, todo, pues ya está, vamos aquí a ya esperar que el Señor regrese y nos vayamos con Él, ¿no? Tenían una fe viva, predicaba el Evangelio, era generosa, tenía gente involucrada, comprometida, que ministraba al Señor, crecía porque la mano del Señor estaba con ellos, gran número se convierte, una gran multitud se agrega al Señor y podían haberse felicitado porque habían logrado pues, ciertos objetivos, ¿me entendéis? Pero quedaba algo por hacer y lo que quedaba por hacer es seguir adelante con la gran comisión, porque es tarea de toda la iglesia. No toda la iglesia fue con Pablo, Bernabé y Juan Marcos, pero toda la iglesia estaba involucrada en que ellos fuesen, ¿me entendéis? Por lo tanto, la gran comisión es tarea de todos los cristianos. No de la misma manera, de diferentes maneras, pero es tarea de todos los cristianos. Y en noveno lugar, para ser una iglesia ejemplar, debemos enfocarnos, dicho lo que hemos dicho, en alcanzar al mundo con nuestros mejores hombres, de verdad. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vamos a ver un plano, un mapa del primer viaje misionero de Pablo, ¿de acuerdo? Ellos estaban aquí, en esta Antioquía, ¿de acuerdo? Entonces, cogen aquí el barco, pasan aquí a Salamina, a Pafos, ya lo hemos leído, de aquí pasan aquí, visitan toda esta parte donde era Pablo. Pablo era de esta zona, Tarso estaba por aquí. Y Bernabé era de aquí, de Chipre. Por lo tanto, los dos fueron a sitios conocidos. Esto también es estrategia misionera. El primer viaje misionero fue a lugares de donde ellos procedían, ¿de acuerdo? Y donde probablemente ellos tenían contacto. Bien, entonces van aquí, llegan hasta aquí y después hacen un viaje de vuelta, ¿de acuerdo? Y vuelven a Antioquía. Ahí termina el primer viaje, ¿de acuerdo? Entonces, esta iglesia, como decía, estaba enviando a sus mejores hombres a la tarea misionera. Y aquí vamos a pararnos un poco, porque vamos a ver cómo funciona el llamado de Dios con la vida de una persona. Aquí lo vemos en este pasaje, cuando decía, bueno, el Señor me ha llamado a esto y, ¿vale? Bien, ¿cómo vemos aquí qué sucede? Bien, mirad, yo llamo aquí la Trinidad del llamado. El llamado nunca es unidireccional. Quiere decir que una persona dice, el Señor me ha llamado, por lo tanto me voy a las misiones, pero los demás no lo ven.
no lo ven. Bueno, pero el Señor me ha llamado, ¿eh? ¿Entendéis? Nunca es unidireccional, nunca el llamado es al individuo solo. Es trinitario. ¿De acuerdo? Es trinitario como vamos a ver. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo vemos aquí que elige a estas personas, les capacita, porque ya llevaban un tiempo de creyentes y cumpliendo con el ministerio, llama a los que ya están sirviendo y ministrando al Señor en la iglesia. Esto es muy importante también. Porque hay mucha gente que dice, yo tengo un llamado del Señor a hacer esto, o a empezar este ministerio, pero no ha hecho nada, absolutamente nada en la iglesia. Y dice uno, ¿pero cómo es esto? Si tú estás sirviendo en la iglesia, además Dios llama a los que ya están involucrados sirviendo al Señor en la iglesia, ¿de acuerdo? Y les llama a un paso más en ese compromiso y en ese ministerio. Llama a los que están ya ministrando al Señor. El Espíritu Santo habla a los líderes de la iglesia sobre estos dos, ¿de acuerdo? Toda la iglesia y también todo el equipo pastoral tiene esa sensación de que el Espíritu Santo quiere que estas dos personas sean enviados, ¿de acuerdo?, a alcanzar al mundo para Cristo. Y ellos, como iglesia, están detrás, ¿de acuerdo? Y entonces el Espíritu Santo envía a Pablo y a Bernabé. Esa es una parte de la Trinidad del llamado, ¿eh? La obra del Espíritu Santo. Mira, si Dios no te llama, mejor no te meta. Mira, hay un caso aquí de Juan Marcos, es el joven que se viene con ellos, de acuerdo, de Jerusalén, lo dijimos antes, y va con ellos en el viaje, primer viaje misionero, pero vemos que a la primera de cambio se vuelve para su casa. Deja. Y luego esto genera un problema con Pablo, porque en el segundo viaje misionero Bernabé le quiere llevar con ellos y Pablo dice que no. Y Pablo dice que no, porque ha fallado en su compromiso en el primer viaje misionero. Entonces, es muy interesante que cuando el Espíritu Santo llama a Pablo y Bernabé, pero no se incluye a Juan Marcos. Y cuando la iglesia envía, no envía a Pablo y a Bernabé y a Juan Marcos, envía a Pablo y Bernabé. Lo cual quiere decir que Juan Marcos iba allí con muy buena intención, como un ayudante, era como un ayudante del equipo, pero si no tienes el llamado, si no has sido enviado por una iglesia, mejor no te metas, porque no vas a soportar lo que viene. Y lo que viene son unas cuestas muy grandes. En este caso, tenían que atravesar una zona montañosa tremenda de dificultades. Habían ya recibido alguna que otra pedrada, porque expulsaron a Pablo y a Bernabé de allí, de los sitios donde predicaban. Aquí Pablo enferma, cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice que os prediqué el Evangelio en medio de una gran enfermedad. Parece ser que aquí Pablo contrajo una enfermedad que llevó toda su vida. Y Bernabé y Juan Marcos dice, madre mía, esto es peligroso. Mejor me voy a mi casa con mi madre. Bueno, no pasa nada, porque más adelante vemos que Juan Marcos escribe el Evangelio y Pablo, ya al final de sus días, dice, oye, que Juan Marcos lo quiero aquí a mi lado, que me es muy útil y necesario para el ministerio. Quiere decir que también hay que aprender, tenemos que aprender, y Juan Marcos aprendió. Pero esa es la parte del Espíritu Santo. En segundo lugar, la iglesia, esa trinidad del llamado. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Dice aquí que ayuna, que ora, que aparta, que impone las manos sobre los dos, que significaba, nos identificamos con ese llamado, con lo que vais a hacer. Por lo tanto, estamos con vosotros. La imposición de manos era una señal de identificación con la tarea que ellos iban a realizar llamados por el Señor. La iglesia les envía, les encomienda a ese llamado y les apoya económicamente, les apoya espiritualmente, orando por ellos y proveyendo para las necesidades que ellos iban a tener en ese viaje, en ese primer viaje misionero. Por lo tanto, hay una parte ahí en la iglesia que es importante en ese llamado que esa persona dice que tiene. ¿La iglesia lo ve? ¿De acuerdo? La iglesia te acompaña en esa tarea, considera que ahí realmente Dios está obrando y es de Dios, y que eso es de Dios, que tú eres la persona idónea, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces, la iglesia tiene un papel. La tercera parte de la Trinidad del llamado es la propia persona.
La propia persona que dice que ellos cogieron y fueron, obedecieron y fueron. Así que ellos entonces, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Por lo tanto, y más adelante en el capítulo 14 veremos que cuando terminan este viaje que hemos visto, vuelven a la iglesia, como vimos, para informar a aquellos que les habían apoyado, que les habían enviado, que habían orado, ¿me entendéis? Y es también muy importante. Después de cada viaje misionero de Pablo, vuelve a la iglesia de origen para decir, oye, ha ido la cosa así, muchas gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestras oraciones. Pero el llamado nunca es unidireccional, ¿me entendéis? No es llegar y decir, oye, quiero que ores por mí, porque me voy a tal sitio de misionero. Pero dice, tenemos que haber orado por ti antes, antes de tomar esa decisión, no ya cuando ya has tomado la decisión. ¿Me entendéis? Y es una persona que está involucrada, una persona que está trabajando en la iglesia, que es evidente que está honrando al Señor, sirviendo al Señor, y si Dios le llama a una tarea y la iglesia lo ve, la iglesia le apoya, ora por él, le encomienda. ¿Me entendéis? Está detrás de él. La iglesia tiene un papel importante en el llamado, lo vemos aquí. Y luego la parte de Pablo y Bernabé, pues obedecer al llamado, que eso también es otra cosa, ¿no? Porque nos acordamos de Jonás, que fue llamado y no quiso obedecer. Entonces, Dios te puede estar llamando a algo y tú no quieres ir. Esto es, yo me acuerdo cuando yo recibí al Señor hace tiempo que era muy frecuente, después de una predicación de este tipo, decir, ¿quién de aquí estaría dispuesto a dedicar su vida a las misiones? Hoy día, casi hacer ese llamado, dice, bueno, ¿hay alguien que está considerando mínimamente esa posibilidad? ¿Eh? Si yo hiciera un llamado aquí ahora, ¿quién de vosotros estaría dispuesto a rendir su vida plenamente al Señor, dejar su trabajo, dejar el banco, dejar ese trabajo fijo, y decir, Señor, quiero irme a algún sitio a contribuir a la extensión de tu reino? Eso puede pasar. Como el Señor te llame, tienes que responder. Y el Señor va a seguir llamando a la gente, ¿me entendéis? Va a seguir llamando. Porque Él no para, Él no cesa, Él sigue obrando, como hemos cantado antes. ¿De acuerdo? Y Él sigue llamando a la gente. Es curioso eso, porque dice uno, a veces dice uno, madre mía, pues cuando faltó Moisés, madre mía, ¿ahora qué va a ser? Pues mira, el Señor levantó a Josué. Y muchas veces también dice uno, madre mía, y ahora el futuro de la iglesia en España, pues seguro que Dios está ya tocando corazones de gente, hombres y mujeres, para que sean los futuros líderes de las tareas, de las obras que están funcionando, ¿me entendéis? Entonces, ellos responden y dicen que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Es la primera parada en ese viaje. Pero ellos tenían la convicción de que estaban y eran enviados por el Espíritu Santo. Que ellos no iban por cuenta propia, no es una cosa que se les ocurrió a ellos, ¿me entendéis? Tenían la convicción, ¿por qué? Porque Dios había hablado al corazón, les estaba usando ya, había hablado a los líderes de la iglesia la iglesia había orado, había ayunado. Mira, es muy importante esto, ¿no? O sea, es muy importante esto, porque como tú no seas llamado, luego te vas a estrellar o te vas a quemar. Entonces, pero cuando hay esa relación, la obra de Dios hablando al corazón de la persona, ¿no? La confirmación de la iglesia, ¿no? Orando por ti en el proceso y apoyándote hasta el final, y luego tu disposición a obedecer la voz del Espíritu Santo, esa es la Trinidad del llamado. Así que no te cierres, Dios puede estar llamándote a servir dentro de la iglesia, pero a algunos puede llamarlos a servir fuera de la iglesia. Y finalmente, para ser una iglesia ejemplar, debemos ser una iglesia misionera, una iglesia en misión. Yo, la verdad, cuando yo leo esto, digo, madre mía, digo, si nos cuesta trabajo ya, si ya nos cuesta trabajo, ¿me entendéis? Reunir a todas las ovejas un domingo por la mañana, ¿cómo vamos a pensar en misiones? Si nos cuesta trabajo asistir a un grupo pequeño, ¿cómo vamos a pensar en misiones? Pero mira, nos cuesta trabajo tantas cosas, estamos tan acomodados, ¿no? Pero esto es lo que yo veo en la Escritura. O sea, si vamos a ser una iglesia ejemplar, tenemos que ser una iglesia misionera, que tiene carga por el mundo y que de alguna forma
hace posible. A lo mejor nadie de la iglesia es misionero, pero tiene la visión de apoyar a aquellos que lo son, o a aquellos ministerios que están desarrollando una tarea misionera. ¿Me entendéis? O sea, si no pensamos en las misiones, si no pensamos en la gran comisión, seremos lo que sea, pero no seremos una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar será aquella que, aparte de sus responsabilidades, ¿me entendéis? Como iglesia, de hacer que las cosas funcionen, pero tiene también la visión en alcanzar al mundo para Cristo. Y llegaron, dice, que a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago llamado Bar-Jesús, un profeta falso, judío, que estaba junto con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente, deseoso de escuchar la palabra de Dios. Mira, aquí vemos también, que llegan a Salamina, predican el Evangelio. Son 3 los que van, como hemos dicho, y atraviesan la isla de un lado a otro hasta llegar a Pafos. Ahí encuentran a este hombre, que dice que es un hombre que ejercía influencia sobre este responsable político de Roma en esa ciudad. Era como un gobernador de la ciudad de Chipre, y entonces este hombre ejercía influencia con sus engaños sobre esta persona, que era una persona temerosa de Dios, que quería escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y dice que intentaba influenciarle para que no escuche a Pablo, para que no escuche el Evangelio. ¿Entendéis? Dice que estaba lleno de todo engaño, de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, que trastorna los caminos rectos del Señor, que quiere apartar de la fe al procónsul. Siempre habrá alguien que quiera apartarte de la fe. O que cuando tú estás haciendo una tarea evangelística, estás hablándolo en una... Y esto siempre pasa. Yo digo que es que tú estás en una conversación con alguien, y en lo mejor de la conversación viene el chico o la chica, oye, no sé qué, y corta la conversación y quiere desviar la atención que esa persona está dándote a ti, ¿no? ¿Os ha pasado o no? Mirad, decía Spurgeon, dice, donde quiera que haya posibilidad de un gran éxito en el evangelismo, se encontrará tanto la puerta abierta como la oposición y la adversidad. Al mismo tiempo que hay gente predispuesta, como es el caso de este hombre, de Sergio Paulo, a escuchar la palabra de Dios, también habrá adversidad y oposición a que esta persona escuche el Evangelio. Dice, si no hay adversarios, puede empezar a temer que no habrá éxito. Un niño no puede levantar su cometa sin viento, y sin un viento que empuje contra su cometa. O sea, la cometa no vuela sin oposición, la oposición del viento. Y la idea es que el Evangelio avanza siempre en medio de la oposición. Así que no va a ser fácil, que eso estará ahí. Pero pensad, tenemos que ser suficientemente sagaces de que cuando venga esa persona a interrumpir la conversación, decir, mira, si te parece, luego podemos hablar o te respondo esa pregunta. Eso pasa muchas veces. Mira, esto que estás preguntando ahora, que no tiene nada que ver con la conversación tan interesante que estamos teniendo esta persona, si no te importa, espérate aquí un momento, porque esto es lo que va a hacer el enemigo, intentar impedir que esta persona, como el procónsul, escuchase la palabra de Dios. Y está Pablo ahí, dice que lleno del Espíritu Santo, ve el Espíritu Santo de nuevo, ve que este es un obstáculo y lo enfrenta y hace un milagro en negativo, o sea, lo manda a quedarse ciego. O sea, estás impidiendo que este hombre que está abierto a lo que estamos diciendo, y ahí lo vemos, y se quedó el otro que no podía ver. Estaba en tinieblas espirituales y ahora también en tinieblas físicas. Y Sergio Paulo, que era prudente, deseoso de escuchar la palabra de Dios, pues escucha a Pablo y a Bernabé, y después de ver este milagro dice que creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y es muy interesante que la tradición dice que ciertamente este hombre se convirtió con toda su familia. Se han encontrado restos en ruinas de aquel tiempo donde dice que este hombre existió, realmente fue gobernador de esa zona y que era cristiano. Así que, mirad, ese viaje ya ha alcanzado a una persona importante y a toda su familia. Y la iglesia está detrás de la tarea que están haciendo estos 2 misioneros junto con Juan Marcos. Así que yo creo que esta es la iglesia que queremos ser, que debemos ser. Una iglesia como la de Antioquía, ¿no? Semejante a la iglesia de Antioquía,
que se edifica, que se fundamenta sobre la doctrina sana, que predica el Evangelio, que la gente cree, que tiene liderazgo capacitado y compartido. Una iglesia que sigue a Jesús, una iglesia que sirve a Jesús como un sacrificio que honra al Señor, una iglesia desprendida, generosa, una iglesia con membresía comprometida en todos los ministerios, con liderazgo plural, una iglesia sensible también a la voz del Espíritu Santo, una iglesia guiada por el Espíritu Santo y una iglesia enfocada en alcanzar al mundo con lo mejor que tenemos, con nuestros mejores hombres, ¿de acuerdo? Una iglesia misionera y en misión, que se orienta a esa verdad del cumplimiento de la Gran Comisión de manera personal y comunitaria. Es un llamado para todos los cristianos. No quiere decir que todos nos tengamos que ir de misioneros. Irán los que tengan el llamado de misioneros, pero nosotros estamos haciendo posible que esos misioneros vayan con nuestra oración, con nuestra identificación, con nuestro apoyo económico, ¿de acuerdo? Así que esta encuesta que empezamos al principio, ¿quién cree ahora que la Gran Comisión no es tarea de todos los cristianos? Para levantar la mano, ¿no? Sí, de diferentes formas y maneras, ¿no? O sea, si el Señor te llama, tendrás que... ¿Cuántas historias tenemos de personas que han sido influencia para nuestras vidas, que tenían su trabajo, su seguridad económica y tal, y sintieron... Dios lo va a seguir haciendo, ¿no? Lo va a seguir haciendo. Y va a tocar los corazones de aquellas personas que estén ya sirviendo y que tengan carga por la obra misionera y por la extensión del Evangelio más allá de las paredes de su propia iglesia. Así que yo creo que sí, que podemos ser una iglesia misionera y debemos orar al Señor para que el Señor podamos ver una influencia de Parque Este en otras vidas, en otras personas y también, ¿por qué no?, en otros sitios, en otros lugares. Que no nos contentemos con, bueno, pues a ir tirando y sacando adelante, ¿no?, lo que tenemos. Esta es la iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar siempre será una iglesia con visión para el mundo. Y si no tiene esa visión para el mundo, si piensa que esta no es responsabilidad de esa iglesia, no será una iglesia ejemplar. ¿A que sí? Porque esto es lo que nos impresiona. Yo me impresiona escuchar historias de iglesias que en su propia generación han ido más allá de sus cuatro paredes, han abierto iglesias hijas y han enviado misioneros a otras partes del mundo. Dice uno, madre mía, Señor, ¿y cuánto nos cuesta a nosotros a veces sobrevivir, no? Pues quizás debemos orar más, ayunar más, buscar al Señor y decirle, Señor, queremos ser así, como la iglesia de Antioquía. Amén. Señor, te damos gracias porque esto es un reto muy importante y te pedimos que tú sigas tocando a personas, hombres y mujeres, también de Parque Este, Señor, para tener carga por ir más allá de donde estamos, por alcanzar a muchos para actir allí desde donde estamos, Señor. Y que seamos una iglesia con visión, una iglesia comprometida con la Gran Comisión como fue la iglesia de Antioquía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta última canción después de lo que hemos escuchado y nos llevamos pues la palabra del Señor, que siempre, ¿no?, siempre nos toca los corazones, siempre nos alumbra, siempre nos trae mucho bien a nuestras vidas. Y se lo vamos a decir ahora todos juntos, ¿no? Esta canción dice, ¿quién soy yo para que